El profesor de 56 años de mi hija usó mi tarjeta de crédito para reservar un motel para ellos. Cuando llamé a la puerta confrontándolos, él me dijo, «Ella me quiere». Sí, amigo, y también la policía. Mi hija era el sueño de todo padre. Hasta los 21 años no tenía interés en salir con nadie. Nunca tuvo un flechazo con esas bandas de chicos, como Big Time Rush o One Direction. Honestamente, la mayoría de los hombres son tan horribles que hubiera estado más que feliz si se hubiera mudado con su mejor amiga y 3 gatos. Pero entonces llegó el día que todo padre teme. Ella llegó a casa y noté que estaba mucho más distraída de lo habitual. Pero no era esa típica distracción de adolescente deprimida. Sus mejillas estaban sonrojadas y había un brillo en sus ojos. Mi instinto paternal se puso en alerta. Sabía que era por un chico, pero también sabía que había algo más. Si mencionaba la palabra N, novio, ella entraría directamente en modo adolescente y me ignoraría por completo. Así que fingí no darme cuenta, y ella cayó justo en eso, porque cada día lo hacía más obvio. Pasaba mucho más tiempo arreglándose, gastaba más en maquillaje, sonreía a su teléfono. Sé lo que dije antes, pero aún así, estaba feliz por ella. Y un día, el sueño se hizo realidad. Bueno, más o menos. Porque me pidió consejos sobre chicos. Era extraño ver a mi niña creciendo, pero también estaba feliz de que quisiera incluirme en esta nueva fase. «Papá, ¿cómo sabes cuando le gustas a un chico?», preguntó inocentemente. «Cariño, la mayoría de los hombres son idiotas. Son simplemente incapaces de ocultar lo que sienten. Si no estás segura, eso ya es una señal de que no le gustas». «Estoy segura, solo preguntaba». Suspiré y me quedé en silencio. El procedimiento estándar cuando mi hija está poseída por el demonio, también conocido como hormonas adolescentes. Unos minutos después sonrió de nuevo, y la atmósfera pesada desapareció. La sensación solo puede compararse con el amanecer en un día de verano. Ah, las alegrías de ser padre. En los días siguientes, noté que las cosas estaban progresando entre ella y este chico misterioso, porque empezó a llegar a casa más tarde, a las 6 en lugar de a las 4, sin ninguna explicación plausible. Iba a esperar a que ella viniera a mí, pero entonces, un día, llegó con una marca morada en el cuello, vistiendo una falda que nunca debería haber pasado el código de vestimenta escolar. Bajó la cabeza, como si supiera lo que vendría después. «Cariño, ¿quién es el chico con el que estás saliendo?». «No quiero hablar de eso». Hizo un puchero, pero creo que vio la preocupación en mi cara, porque continuó. «Papá, me trata bien, me da cosas bonitas, me hace sentir especial. No está casado, quiero decir, no está en una relación y creo que me ama». Levanté una ceja. «¿Casado? ¿Qué...?» Se puso roja y se fue directamente a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Apoyé la barbilla en mi mano. Algo estaba mal. Conozco a los chicos de 21 años, y siempre están sin dinero. Además, mi hija siempre se enorgullecía de no cometer errores al hablar. Un horrible presentimiento me invadió. Inmediatamente me levanté y fui al iPad familiar. Años atrás, me di cuenta de que su carrete de fotos estaba sincronizado con el de mi hija. Obviamente, nunca se lo dije. Normalmente, solo mostraba capturas de pantalla de Instagram o Snapchat, conversaciones tontas con amigos o selfies con filtros de flores. Pero esta vez, vi algo mucho peor. Allí en las fotos recientes estaba ella con su novio, sentada en su regazo. Sería normal, si no reconociera la cara. Era el señor Dalton, su profesor de inglés. De repente todo tenía sentido. Las sonrisas extras en las reuniones, los constantes cumplidos en el grupo de padres. Recientemente incluso estaban hablando de comprar un regalo para celebrar su jubilación. El sabor amargo subió por mi garganta. Quería agarrar su teléfono, encontrar su dirección y golpear al bastardo hasta dejarlo inconsciente en la acera. Pero sabía que la situación era delicada, y no quería que mi hija dejara de confiar en mí. Así que fui a su habitación y llamé a la puerta. Cuando dijo que podía entrar, entré tranquilamente y me senté al otro lado de la cama.
Estaba listo para actuar. Cariño, solo quiero que sepas que te apoyo en cualquier situación. Espero que tú y tu novio sean felices, y dile que le deseo todo lo mejor. Su cara se iluminó, exactamente como esperaba. Gracias, papá, eres el mejor. Me dio un gran abrazo y prometió que se lo diría. Tan pronto como salí de la habitación y cerré la puerta, casi me derrumbé. Estaba asqueado. Fingir así me estaba destruyendo, pero sabía que era necesario. Y como un reloj, al día siguiente el señor Dalton me envió un mensaje. Fue muy cordial. Buenas tardes. Señor, solo quería decir que Ava ha estado haciendo muy bien en las clases esta semana y quería felicitarlo por cómo la ha criado. Hablamos un rato y lo invité a cenar. El canalla aceptó, sin saber que sería su última comida. Elegí Morelos, un elegante restaurante italiano en el centro. Pero antes del viernes, me di cuenta de que necesitaba ayuda. No podía manejar esto solo. No si quería proteger verdaderamente a Ava. Mi plan inicial de confrontarlo era demasiado arriesgado. ¿Y si perdía el control? ¿Si me arrestaban? Ava quedaría vulnerable. La consejera escolar, Melissa Winters, siempre pareció competente, directa y protectora. Fui a su oficina, lejos del departamento de inglés, 15 minutos antes de la hora programada. Repasé mentalmente lo que iba a decir mientras los estudiantes salían de la escuela. Cuando el pasillo se vació, entré. La oficina era más pequeña de lo que esperaba, con diplomas en la pared y carteles sobre salud mental. «Mark, pasa», dijo Melissa cerrando la puerta. El espacio era acogedor, lleno de plantas y carteles motivacionales. «¿Qué está pasando?». Su voz era tranquila, directa, sus ojos atentos detrás de sus gafas. Tomé un respiro profundo. El peso de lo que descubrí hacía difícil incluso hablar. «Esto tiene que quedar entre nosotros. Por ahora». Mi voz sonaba extraña. Ella asintió, seria. «Por supuesto». Coloqué mi teléfono en la mesa. «Necesito que escuches algo. Todo». Reproduje la grabación de la conversación con Ava, luego los mensajes con Dalton. Pasé la noche anterior organizando todo. Durante 45 minutos, Melissa escuchó inmóvil, poniéndose cada vez más pálida. Cuando terminó, me miró con horror. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?». «Unos meses, creo. Tal vez más. No puedo ir directamente a la policía. Ava nunca me perdonaría. Y Dalton es inteligente. Voltearía todo en mi contra». Ella asintió. «Tienes razón en ser cauteloso. Hombres como él son manipuladores. Planifican rutas de escape. Necesitamos construir un caso cuidadosamente. Sobre todo, proteger a Ava. ¿Qué hacemos? Primero documenta todo. Fechas, horas, mensajes». Se inclinó. «Mark, esto debe manejarse con mucha delicadeza. Si Dalton sospecha algo, podría eliminar evidencia. O peor, convencer a Ava de que se escape con él». La idea me heló por dentro. Imaginé a Ava desapareciendo, dejando solo una nota. «Haré lo que sea necesario. Haré algunas investigaciones discretas». Garabateó algo. «Podría haber otras estudiantes». Eso nunca se me ocurrió. Saber que Ava podría no ser la única me dejó entre el alivio y el horror. «¿Crees que hay otras?». «Los depredadores rara vez se detienen en solo una». Tomó notas. «Dame una semana. No lo confrontes. Actúa con normalidad. Ve a cenar, pero graba todo». Me entregó una hoja con una lista de aplicaciones para grabaciones discretas. Actuar con normalidad era casi imposible. Ava se reía en su teléfono. Cualquier ruido me hacía saltar. 3 días después empezó a actuar más reservada. Cerraba la puerta de su habitación con llave. Llevaba su teléfono incluso al baño, lo que nunca había hecho antes. Esa noche miré las fotos sincronizadas de nuevo. Mi corazón se detuvo. Nuevas imágenes. Ava en una habitación de hotel, sentada en la cama. No eran explícitas, pero estaba claro. No era un aula. Decoración genérica, lámpara estándar, un hotel. Ella sonreía a la cámara, con un vestido que nunca había visto. Muy adulto, muy caro. Descargué todo. Lo incluí en el archivo. Las imágenes ardían en mi mente, manteniéndome despierto. A la mañana siguiente,
Un mensaje de Melissa. Necesitamos hablar. Encontré algo. Derramé café en la encimera. Acordamos encontrarnos en un café. Ella ya estaba allí, una carpeta sobre la mesa. Revisé los registros de asistencia. Deslizó los papeles. Varias ausencias en las últimas clases de los viernes. El tiempo de planificación de Dalton, murmuré. Todo encajaba. Y hay más. Hace 3 años otra estudiante. Nada se probó. Cambió de escuela. Mostró correos electrónicos entre directores discutiendo el caso. ¿Por qué no lo despidieron? La familia se mudó, no hubo denuncia formal, pero encontré a la mejor amiga de la chica. Ella recuerda cosas. ¿Hablará? Aún no. Tiene miedo, pero Mark, necesitamos más, algo concreto. Esa noche, puse una grabadora en el bolsillo de la mochila de Ava mientras se duchaba. La culpa era aplastante, pero pensé en las fotos. El viernes, Ava llegó a las 6:30 p.m. Papá, pensé que tenía cena esta noche. Cancelada. No me sentía bien. Fingí toser. Parecía aliviada. Voy a ducharme y luego estudiar. Agarré la grabadora y fui a la oficina. Temblando, la conecté a la computadora. Los primeros archivos de audio eran normales, pero luego escuché la voz de Dalton. Sabes que nunca te haría daño, ¿verdad? La gente no entendería lo que tenemos. Intentarían separarnos. Mi estómago se revolvió. A mi papá le caes bien, dijo Ava soñadoramente. Una risa. Tu papá ve lo que yo quiero que vea. Los hombres como nosotros nos entendemos. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, cariño, solo que tu papá y yo somos hombres de mundo ahora. Más tarde, ¿terminaste ese ensayo para la universidad? Berkeley sería perfecto, lo suficientemente cerca para que podamos vernos siempre. Al final, tengo un regalo, papel rasgándose. Es hermoso, pero parece caro. Nada es demasiado caro para ti. Solo, no lo uses cerca de tu papá todavía. Nuestro pequeño secreto. Detuve la grabación. Me sentía enfermo. Le estaba comprando joyas, marcando su territorio. Copié los archivos, envié un mensaje a Melissa. Tengo el audio, prueba clara de manipulación. Cancelé la cena con Dalton. No confiaba en mí mismo para verlo. Durante el fin de semana, Ava se volvió más retraída. El domingo por la noche la escuché llorar. El lunes un nuevo mensaje de Melissa. Oficina del director, 4 p.m., trae todo. Preparé todo. Grabaciones, fotos, registros, línea de tiempo. A las 3:30 p.m. fui a la escuela. Estacionamiento casi vacío. Y allí estaba Ava en la entrada, discutiendo con una chica que reconocí. Skylar Williams, su compañera de laboratorio. No sabes de lo que estás hablando, susurró Ava, su cara roja de ira, su voz temblando con ese tipo de furia ciega que solo los adolescentes enamorados pueden destilar. Skylar, por otro lado, estaba firme, brazos cruzados, ojos brillando con algo entre ira y miedo. Me incliné detrás de un pilar y me quedé allí un segundo más de lo que debería, escuchando. Te está mintiendo, Ava. A mí también me mintió. Skylar casi gritó, pero se controló. Eres solo una más. Hace esto con todas. ¿Crees que eres especial? A mí también me dijo que era especial. El aire salió de mis pulmones. Ava dio un paso atrás como si la hubieran empujado físicamente. Estás celosa, eso es. Siempre has estado celosa de mí, solo porque él me eligió a mí. Skylar resopló, también retrocediendo, sus ojos ahora llenándose de lágrimas. Buena suerte, Ava, de verdad, porque cuando todo se derrumbe, y se derrumbará, espero que todavía haya alguien para ayudarte. Se alejó con pasos duros y rápidamente me aparté de la entrada, rodeando el edificio como si hubiera venido del estacionamiento. Mi cara estaba caliente, mi visión ligeramente borrosa, como si mi cuerpo hubiera activado todas las señales de emergencia a la vez. Ava me vio cuando entré y se limpió los ojos demasiado rápido. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, tratando de sonar casual. Tengo una reunión con la junta. Asuntos escolares. Asintió lentamente. Sus ojos estaban rojos. No pregunté nada. No ayudaría. Todo eso seguía burbujeando dentro de ella.
fermentando en las mentiras de Dalton, fermentando en ese dulce veneno que vertía en los oídos de mi hija como si fuera amor. Cuando comenzó la reunión, me senté con Melissa y la directora, una mujer llamada Joana López, que parecía a alguien que había visto mucho y toleraba muy poco. Había otro hombre en la sala, con un traje gris y gafas oscuras colgando de su cuello de camisa. Alguien del departamento legal, el tipo que comienza tranquilo y termina con una orden en mano. La carpeta que traje era pesada, metafórica y literalmente. Presioné mi mano sobre ella un momento antes de abrirla. Melissa tomó la iniciativa. Su tono era frío, quirúrgico, sin florituras. Explicó la evidencia, registros de asistencia, mensajes. Luego fue mi turno. Hablé con calma. Me forcé a hablar con calma. Cada diapositiva que mostré, cada audio que reproduje, incluida la parte donde Dalton dijo, «Los hombres, como nosotros, nos entendemos», fue un clavo más en su ataúd. El hombre legal comenzó a tomar notas como si estuviera documentando un crimen de guerra. La directora permaneció en silencio, sin interrupciones, solo sus ojos abriéndose con cada nueva revelación. Esto es más que suficiente para notificar a la junta escolar e involucrar a la policía, dijo finalmente. Con la grabación, con los mensajes, no hay forma de proteger a este hombre más. No puede saber que vamos por él, reforzó Melissa. Si se da cuenta, borrará todo, desaparecerá, y Ava podría irse con él. La directora asintió. Lo sacaremos de la escuela discretamente, hoy. Pero yo sabía, en el fondo sabía, no era suficiente. No era suficiente simplemente sacarlo de la escuela, hacer un informe, emitir una nota pública de repudio. No cuando ese gusano estaba envenenando a mi hija desde adentro. No cuando seguía siendo el sol alrededor del cual giraba su mundo. Necesitaba ser expuesto, destruido. De camino a casa conduje en silencio. Mi cabeza martilleaba fuera de sincronía. Cada palabra pronunciada por Ava, cada suspiro encantado sobre ese monstruo, volvía como una bofetada. Al llegar, ella estaba en el sofá con auriculares, riendo sola, probablemente hablando con él. Respiré profundo. Me senté en el sillón a su lado. Necesitamos hablar, dije firmemente. Se quitó los auriculares mirando de reojo. ¿Sobre qué? Sobre el señor Dalton. Inmediatamente, se tensó. Papá, escucha. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. No estás en problemas, pero necesitas escucharme. Porque él sí. Iba a caer. Y no quiero que estés aferrada a su cuello cuando eso suceda. Ava se puso de pie, sus ojos llenándose de lágrimas. No lo entiendes. Él me ama. Él dijo que nunca haría nada para lastimarme. Es cierto, dije en voz baja. Y eso es exactamente lo que le dijo a Skylar también. Se quedó inmóvil. Ella trató de advertirte, lo escuché hoy, en la escuela. Él le hizo lo mismo. Le prometió todo, amor, un futuro, secretos, regalos. No es cierto. Su voz era baja, pero temblaba. Te llevó a un motel con mi tarjeta de crédito, Ava. ¿Quieres que te muestre la factura? Silencio. Solo el sonido del ventilador de la sala. Dijo que yo lo entendía, que los hombres como nosotros nos entendemos. Escupí las palabras como veneno. ¿Eso realmente te suena como amor? Finalmente se derrumbó. Las lágrimas vinieron todas a la vez, incontrolablemente. Trató de alejarse, pero la sujeté. Lloró como si se estuviera ahogando, como si todo se hubiera derrumbado, y de hecho así era. El castillo de naipes que él había construido a su alrededor había caído, y las piezas estaban por todas partes. Solo la abracé. Durante largos minutos, solo abracé a mi hija, porque eso es todo lo que era. Una hija, una chica, que cayó en las garras de un adulto manipulador y asqueroso. Esa noche, durmió en mi regazo, como lo hacía cuando era pequeña. La cubrí con la manta del sofá y fui a mi oficina. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Dalton no solo iba a ser arrestado, iba a ser aniquilado. Entré en los grupos de padres, los grupos comunitarios. Usé los audios, usé la evidencia, cuidadosamente,
estratégicamente. Envié todo anónimamente a la prensa local, a un periodista que había expuesto escándalos escolares anteriormente. Incluí los mensajes, los extractos más ligeros de los audios, pero suficientes para exponer la verdad. En menos de 24 horas, Dalton se convirtió en un titular. Profesor veterano acusado de abuso emocional y conducta inapropiada con estudiantes mujeres incluso como adultas. Fue removido, sin derecho a despedirse. Su casa estaba rodeada de cámaras. Los vecinos escupían en su puerta. Los padres amenazaban con hacer justicia con sus propias manos. El lunes siguiente, no apareció en la escuela, y nunca lo haría de nuevo. Pero Ava no salía de la cama, y yo sabía, eso era solo el comienzo. Tendría que reconstruirlo todo, y yo también. Pero ahora, el gusano estaba en el suelo, y no había terminado con él. Verlo caer no era suficiente. Ver su nombre en los periódicos, su casa rodeada de furgonetas de noticias, sus redes sociales siendo invadidas por una ola de padres furiosos, era solo el comienzo. Quería más. Necesitaba más. No solo porque destruyó algo en Ava que quizás nunca podría arreglar, sino porque, cuanto más cavaba, más cuerpos encontraba bajo el bien cuidado jardín del señor Dalton. La primera en acercarse a mí fue Skylar. Apareció en la puerta 2 días después de que se filtrara la noticia, con una mochila en los hombros y una expresión dura y agotada. Sus ojos estaban rojos no solo por llorar, sino por ira acumulada, por esa antigua ira que crece silenciosamente durante años hasta que se convierte en algo monstruoso dentro de nosotros. ¿Puedo hablar contigo?, dijo. No dudé. Hice café y la llevé a la cocina. Ava seguía encerrada en su habitación, apenas comiendo. Skylar habló durante 2 horas. Describió con precisión quirúrgica cómo Dalton se acercó a ella 3 años antes, cuando estaba en su primer año de secundaria. El método era el mismo. Comenzó con cumplidos exagerados. Luego vinieron las lecciones privadas, los regalos, los comentarios ambiguos sobre madurez, destino, afinidad del alma. Contó cómo la hizo sentir como si hubiera sido elegida, cómo sugirió que eran diferentes del mundo, superiores, cómo, cuando intentó distanciarse, la amenazó con exponer conversaciones, con inventar historias sobre ella. Dijo que, si se lo contaba a alguien, nadie me creería, que sería la chica loca que intentó seducir al profesor. Estaba temblando. Tuve que sujetarme con ambas manos en la mesa para no golpear algo. Lo peor, finalmente dijo, es que me convenció de que era amor, y por un tiempo lo creí. Asentí lentamente. ¿Quieres denunciarlo oficialmente? Dudó. Quiero, pero no sola. No estás sola. Al día siguiente, Melissa me llamó. Había rastreado a 3 exalumnas que habían cambiado de escuela durante la secundaria, todas durante el tiempo en que Dalton estaba activo. Una de ellas, ahora de 20 años, envió un correo electrónico de 6 páginas contándolo todo. Era casi una copia de la historia de Skylar. Diferentes palabras, mismo guión. El patrón era claro. Dalton era un depredador en serie, metódico, calculado, paciente. La escuela lo sabía. Alguien lo sabía. La omisión no era ignorancia, era complicidad. Fue entonces cuando mi ira encontró un nuevo objetivo. La institución. Fui a la escuela, no para hablar, para exigir. La directora me recibió, más demacrada que antes. Ojeras profundas, la mirada de alguien a quien habían llamado cómplice más veces de las que podía contar en los últimos días. Ustedes sabían, tal vez no todo, pero sabían. Respiró profundamente. Hubo rumores. Los padres sospechaban. Los padres. Hubo una denuncia anónima en 2019, pero no pudimos probar nada. ¿Y la chica que desapareció? ¿La que de repente cambió de escuela? Sus padres retiraron la denuncia antes de hacerla oficial. No había evidencia. Se archivó. Porque ustedes querían que se archivara. No respondió. Dalton estuvo en esta escuela por más de 20 años. ¿Realmente crees que Ava fue la primera? ¿Que Skylar fue la excepción? Eligieron mirar hacia otro lado. Su mirada se endureció. No teníamos nada concreto,
Ahora sí. Y la junta ya ha sido notificada. Será desacreditado. No solo quiero que sea desacreditado, quiero que esté en prisión, condenado. Y quiero el nombre de esta escuela en cada maldito artículo que salga sobre él. Eso no depende de mí, pero depende de mí. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. No iba a detenerme en Dalton. Contacté a un abogado penal, un tipo llamado Helio, especializado en casos de violencia sexual y negligencia institucional. Helio no era un abogado que buscara acuerdos, era un carnicero legal, y encontró mi caso fascinante. Tienes todo, evidencia de manipulación, coerción emocional. Con los testimonios de las otras víctimas, tenemos un historial de patrones. Con la escuela en silencio y registros borrados, tenemos un caso de negligencia intencional. Eso significa tiempo en prisión. Para él y, si presionamos bien, para los directores también. Sonrió con los ojos. Pero va a doler. Bien, dije. Quiero que duela. Pasamos los siguientes días armando el expediente. Me había convertido en un experto en protocolos de protección infantil y adolescente, en jurisprudencia sobre abuso de autoridad docente, en cómo filtrar información éticamente y destructivamente. Con el apoyo de Melissa, obtuvimos los registros que la escuela no quería divulgar, hojas de calificaciones alteradas, informes de conducta ignorados, una carta escrita por el coordinador pedagógico en 2021, recomendando que Dalton fuera removido por razones éticas. Ignorada. Y Ava estaba cambiando. Con el tiempo y con mucha paciencia comenzó a emerger de nuevo. Las preguntas empezaron a aparecer. ¿Irá a prisión? ¿Me odiará? ¿La gente pensará que fue mi culpa? Y una por una las respondí, con calma, con verdad, con dolor. No fue tu culpa, te engañó, como engañó a otras. Pagará por ello. Y si alguien se atreve a culparte, tendrán que pasar por mí primero. A veces solo escuchaba, a veces lloraba, a veces gritaba. Y una noche de la nada dijo, quiero contar mi historia también. Mi corazón se rompió y se volvió a coser en el mismo segundo. Y así fue como se registró la denuncia oficial. Con un nombre, con una voz, con una cara. 12 días después, Dalton fue arrestado, frente a su casa, esposado con una camisa arrugada y una expresión que los periódicos describieron como sorpresa, pero que yo reconocí como pánico. Por primera vez estaba fuera de control, pero para mí todavía no era suficiente, porque todavía no lo había visto disculparse, todavía no lo había visto mirar a Ava a los ojos, todavía no lo había oído admitirlo, todavía no había visto un maldito segundo de remordimiento. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final por eso. Dalton podría haber sido expuesto, esposado, sacado de la escuela por la puerta trasera con una capucha tratando de ocultar el rostro de alguien que sabía exactamente lo que había hecho. Pero nada de eso me parecía justicia. Era reacción, era consecuencia, era el suelo comenzando a temblar bajo él, pero no el colapso que merecía. La sensación de incompletitud me roía por dentro, como una frase interrumpida antes del punto. Así que comencé a excavar. Fui a por más evidencia, más víctimas, más silencios rotos. Y descubrí que había muchas más ruinas bajo el nombre Profesor Dalton. La primera llamada que recibí vino de una madre, Renata. Su hija estudiaba con Ava, un año por encima. Dijo que la chica dejó la escuela repentinamente, alegando ansiedad, pánico, crisis de identidad. Nadie volvió a hablar de ello. Ahora, después del escándalo, todo empezaba a tener sentido. La chica no quería hablar conmigo, todavía no, pero Renata me agradeció. Y lloró, no de alivio, de vergüenza por no haberlo visto antes. Luego vinieron otras, más discretas, más vacilantes. Mujeres jóvenes, algunas con hijos, otras todavía tratando de recomponer una adolescencia que nunca se vivió adecuadamente. Dalton había pasado por ellas como una sombra fría. Les hizo lo mismo a todas. Hizo que pareciera que él era el único lugar seguro en el mundo. Y cuando finalmente entendieron lo que había pasado, era demasiado tarde. Habían perdido partes de sí mismas.
Cada historia que llegaba me enfermaba más, me hacía estar más decidido. Y Ava comenzó a cambiar, lentamente. Los primeros días después del arresto fueron silenciosos. Una especie de paz tensa flotaba sobre la casa. Se encerraba en su habitación, leía, dormía, a veces solo miraba al techo. La adolescencia pulsaba a su alrededor como una ciudad en ruinas. Todo se había interrumpido, incluso el tiempo, pero era una chica inteligente, fuerte, e incluso en el fondo del pozo vi la lucha silenciosa. Quería entender, quería recuperarse a sí misma. Una madrugada, me desperté con el sonido de llanto. No era el llanto ahogado de alguien que quiere esconderse. Era el llanto de alguien que ya no puede contenerlo más. Fui a su habitación. La luz estaba apagada. Abrí la puerta con cuidado. No dijo nada. Solo se encogió cuando me acerqué. Me senté en el borde de la cama. Permanecimos en silencio durante largos minutos, hasta que murmuró: «Papá, ¿por qué me hizo esto?». Tragué con dificultad. Responder sería mentir. Decir demasiado sería lastimarla una vez más. Porque está enfermo, cariño, pero también porque es un cobarde. Sabía que eras mejor que él, que eras luz, y quería extinguirte para no sentirse tan miserable. Dejó escapar un sollozo más fuerte, y la abracé. Estaba temblando como si tuviera fiebre. «Me siento sucia, papá». «No estás sucia, para nada. Fuiste engañada, pero eso no te define. ¿Sabes por qué?». Negó con la cabeza. «Porque estás aquí, estás sintiendo, estás llorando. Y eso significa que él no logró matar lo más hermoso de ti». Ava me abrazó de vuelta y lloró hasta quedarse dormida. Y me quedé allí toda la noche, con la cabeza contra el cabecero de su cama, pensando en todo lo que el mundo permite que les pase a las buenas chicas mientras miramos hacia otro lado fingiendo que es normal. 2 días después, pidió hablar con Melissa, voluntariamente. Ese fue el desencadenante. Ava dio un testimonio completo, detallado, frío, valiente. Cada una de sus palabras era un cuchillo que cortaba la repugnante narrativa que Dalton y sus defensores estaban tratando de coser. Y entonces llegó la bomba. La justicia decidió liberarlo bajo fianza. ¿La excusa? Buena conducta, sin antecedentes penales. Falta de evidencia física. Miré la pantalla del teléfono con la noticia y por un segundo pensé que iba a vomitar. Llamé a Melissa. Ella también estaba fuera de sí, pero con ella, la ira se convirtió en estrategia. «No escapará», dijo. «Solo necesitamos hacer más ruido ahora». Fue entonces cuando Ava dijo: «Quiero aparecer, quiero contarlo todo, quiero que la gente vea mi cara». Me quedé helado, no porque dudara de su fuerza, sino porque sabía cómo el mundo trata a las chicas que tienen el valor de hablar, cómo las redes sociales son tribunales de sangre, cómo el sexismo se arrastra en cada rincón. Pero al mismo tiempo, vi en sus ojos que esto no era un impulso, era una necesidad. Así que grabamos. Una habitación neutral, solo la cámara, Ava sentada, camiseta negra, pelo suelto, cara limpia y voz firme. «Soy Ava, tengo 21 años, y fui víctima de abuso emocional, manipulación y captación por parte de mi profesor de inglés, que tenía 56 años. Pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. Hoy entiendo que era una trampa». El video se publicó, se volvió viral en menos de 10 horas, y trajo una avalancha. Prensa, abogados, protestas frente a la casa de Dalton, una petición con 40,000 firmas exigiendo su detención preventiva. La semana siguiente, la justicia revirtió su decisión. El juez que había concedido la fianza fue reemplazado. Dalton fue llevado de vuelta a prisión. El nuevo juez fue claro: hay suficiente evidencia de manipulación de mujeres, en serie, con ocultamiento de pruebas y potencial intimidación de víctimas. La libertad del acusado representa un riesgo directo para la investigación y para la integridad de las víctimas. En la audiencia preliminar, Dalton fue traído esposado, delgado, sin corte de pelo, sin gafas, pero con la misma expresión arrogante de siempre. Me vio, yo lo vi, nuestros ojos se encontraron.
Y en ese momento, por primera vez, bajó los ojos antes que yo. No fue un grito de victoria. Fue solo un silencio interno que me dijo, él lo sabe. El juicio tuvo lugar 2 meses después. Largo, agotador, intenso. Cada víctima testificó, incluyendo a Skylar, incluyendo a Ava. Y cada una añadió un nuevo clavo al ataúd legal del hombre que durante años se había escondido detrás de tableros, calificaciones y poesía barata. El fiscal desmanteló cada intento de la defensa de pintar a Ava como una adolescente seductora. Las grabaciones hablaban por sí mismas. La manipulación era obvia. Las repeticiones, el patrón, los regalos, el aislamiento, todo, absolutamente todo, salía directamente del manual de un depredador. La sentencia llegó en absoluto silencio. 22 años, sin derecho a libertad condicional antes de 12. Prohibición permanente de ejercer cualquier actividad educativa. Dalton no lloró, no se disculpó, no miró a nadie. Pero para mí, no importaba, porque vi a Ava de pie, cabeza en alto, con la misma niña dentro de ella, la que a los 7 me dijo que quería ser astronauta, la que a los 9 escribió un poema sobre hormigas, la que a los 13 me hizo prometer que nunca dejaría que nadie la lastimara. Ella sobrevivió. Y floreció. Hoy habla con otras chicas, escribe artículos, quiere estudiar psicología, dice que el trauma no será lo que la defina, será lo que moldee su lucha. A veces todavía la sorprendo llorando en medio de la noche. A veces soy yo quien llora. Pero, entre una lágrima y otra, ahora hay algo nuevo. Resistencia. Y cuando la miro, sé que Dalton no ganó. Intentó matar el brillo de una estrella. Y solo logró encender un fuego. Ella arde ahora con su propia luz. Y yo nunca solté su mano, ni por un segundo.